Hola amigo y bienvenido a esta nueva porción del curso de Hechos de los Apóstoles. En esta ocasión vamos a tratar capítulos 24 al 26. Y si recuerdes, hemos estado en Jerusalén, terminamos la vez pasada entrando en la ciudad de Cesarea con Pablo. Y hoy y en esta lección vamos a mirar esencialmente el juicio y defensa de Pablo. Como puedes ver en esta sección, realmente hay una serie de eventos que son conectados ante Félix. Pablo apela a César ante Festo, y después Pablo va a hacer su defensa y repetir su conversión ante Festo y el rey Agripa. Y entonces finalmente concluimos con Pablo saliendo para Roma. Pero realmente capítulo 24 al 26 habla de la defensa de Pablo. Entonces, quiero que durante ese estudio que puedes prestar atención a unas cosas importantes. Número uno, nota los cargos que Pablo está refutiendo, que él está enfrentando. Además, Pablo va a expresar no solamente su defensa, sino también cuál es su misión, cómo él ve a su propósito. También Pablo, aunque está ante los tronos de los líderes, de los gobernantes, él nunca cesará de proclamar el evangelio. Él siempre continúa anunciando las buenas nuevas de Jesús a pasar de la situación. Otra cosa que podrías buscar es los puntos paralelos con Jesús, porque Lucas ha escrito ambos el Evangelio, tal como este libro de Hechos. Vas a ver ciertos elementos paralelos entre el juicio de Jesús en el fin del Evangelio y lo que sucede aquí con Pablo. Entonces, mantén en mente tal vez este paralelismo. Entonces, quiero concluir pues esta introducción y empezar el estudio realmente en un pasaje sorprendente. Capítulo 9, Hechos 9, versículos 15, y eso es dentro de la conversión de Saulo y cuando Dios está hablando con Ananías. Mira lo que dice en versículo 15. Ve, porque este hombre, hablando de Pablo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, las naciones, los reyes y los hijos de Israel. Hermanos, creo que eso encapsula lo que Pablo está haciendo todavía en los capítulos 24 al 26. En esta ocasión está hablando ante los gentiles. Él había hablado con ellos sobre los últimos capítulos. También ante los hijos de Israel. Él había tratado de hacer eso también en varios puntos de su vida. Ahora está hablando acerca de Jesús ante de reyes y gobernantes. Entonces, con eso, vamos a regresar al capítulo 24 y iniciar el estudio. Entonces, para ayudarnos, debes otra vez leer capítulo 24 en su totalidad, porque va a estar simplemente mencionando unos elementos, pero no vamos a leer todo el texto durante el video. Si no lo has hecho, por favor, pon en pausa el video y aproveche ese momento para leer el texto. Bueno, para comenzar, quiero dar poco más información del trasfondo, en particular de esa persona, Félix. Félix es el procurador o gobernador, es el equivalente de Pilato en el tiempo de Jesús. Él fue enviado por Roma, él es el que gobierna la región que es Judea. Entonces, él fue el gobernador entre los años 52 a 59. Hay cierto debate que hay entre unos estudiosos que tal vez piensan que él terminó en 56, pero puedes investigar más profundamente si quisieras dentro de, creo que de Barrett y de Keener. Pero muy probablemente yo caigo entre los grupos que piensan que él terminó su tiempo en 59 y eso va a impactar a nuestro estudio aquí de Hechos capítulo 25 y 26. Porque él va a ser quitado de su puesto. Su nombre es, también otro problema, es que no sabemos si su nombre es Antonio o Claudio Félix. En el texto que tenemos nosotros, el de la Biblia, es simplemente Félix. Pero él tenía otro nombre, Félix es su apellido esencialmente, pero no sabemos si es Antonio o Claudio porque Josefo utiliza un nombre, Tácito otro. Entonces, no estamos seguros. Él es casado con Drusila.
Drusila es la hija de Herodes Agripa el primero que murió en capítulo 12 de Hechos, y también hermana de Agripa el segundo y Berenice, quienes vamos a conocer en capítulo 26. Y también nieta de Cleopatra y Antonia, si conoces la historia famosa de esa experiencia de esa pareja. Pero algo sobre ese punto. Tenemos por parte de Josefo, y que Drusila es la tercera esposa del gobernador Félix. Y que, de hecho, Félix usó un mago para robar Drusila de otro rey unos años antes. Y ella salió de su esposo y se casó. Fue un escándalo, como puedes imaginar. Entonces, eso te da un poquito del ambiente de lo que es esta persona de Félix. Su carácter, hablando de ese punto, sabemos por textos aquí y también Josefo principalmente y Suetonio, que era un administrador cruel y incompetente, francamente. Hubo muchos pleitos, tumultos, insurrecciones, etcétera, que ocurrieron dentro de Judea. Él no controló bien la región y también no fue muy sabio aparentemente en sus decisiones. Un autor Tácito lo describe así. Pues sabemos por su historia que él fue un esclavo originalmente que fue librado y por eso recibió su ciudadanía, y también él empezó a subir en el estado en cuanto a su poder. Es increíble que un esclavo llegó a ser un gobernador, un procurador de una provincia romana. Eso es tremendo. Él tenía conexiones con los más poderosos en Roma. Pero nota lo que describe Tácito a él. Ejerció el poder de un rey con el espíritu de un esclavo. Es decir, que él no usó su buena sabiduría, y él fue bastante cruel y no fue muy inteligente, etc. Y eso coincide también con lo que vemos en otras partes. Así, eso nos da una idea de cómo es este Félix, y eso coincide con lo que se ve al fin del capítulo 24, cuando está tratando de hablar con Pablo para recibir dinero. Eso coincide exactamente con el carácter que vemos de otros libros extra bíblicos. Bueno, con eso vamos a empezar con Pablo acusado ante Félix. Entonces, lo que pasa es que los líderes de Israel, el Sanedrín y otros, contrataron un tal Tertulo. Es un abogado, un orador profesional, en griego es rhétoros, y eso es común en el primer siglo, de contratar un abogado para presentar de una forma formal, especial, un caso en el corto. Y vamos a ver que este Tertulo, si lees en griego, tiene el sentir de que él está hablando y usando una forma de discurso típico de los oradores y los abogados del periodo. Él comienza realmente halagando al juez. Si puedes leer el pasaje, está hablando, qué bueno que eres, Félix, siempre está trayendo periodo de paz, etc. Y eso es pura mentira. No hubo paz en los años anteriores durante el tiempo que está gobernando Félix. Entonces es típico, pero está simplemente diciendo cosas falsas. Pero eso te da un sentido de cómo hablaron los abogados en el primer siglo. Hay ejemplos varios, si quieres estudiarlos, como Cícero, entre muchos más. Bueno, con eso seguiremos adelante. En versículos 5 a 6, realmente él presenta los cargos específicos en contra de Pablo. Entonces, él va a decir, número 1, que es un promotor de sediciones, tumultos, etc. Número 2, que es líder de la secta de los nazarenos. Y número 3, él intentó profanar al templo. Es interesante que él no dijo que él sí profanó el templo, sino que intentó. Porque no hubo evidencia, ¿ok? Simplemente fue, los que habían clamado que él lo hizo, pero no puede confirmar que sí, pero él intentó supuestamente profanar el templo en Jerusalén. Y eso es lo que sucedió, obviamente, en los capítulos anteriores. Entonces, algo para tomar en cuenta, hermanos, es que
el primero es promotor de sediciones y también profanar el templo. Esos dos son ofensas capitales que resultan en la muerte. También en cuestión del líder de la secta de los nazarenos, tal vez eso puede causar problemas por ser tal vez introduciendo religiones no lícitas en el Imperio Romano, pero hay debate sobre ese punto también, como hemos tal vez mencionado en relación con capítulo 17 en Atenas. Hay debates, pero Pablo va a responder directamente a esos tres cargos. Entonces, cuando llegamos a ese punto, Pablo tiene su momento para defenderse. Entonces Pablo se puso de pie y después él también describe a Félix, pero de una forma más honesta, directa. Tú conoces bien a nuestro mundo, Félix, has estado aquí por muchos años y eso sí es verdad. Entonces eso es mucho más limitado. Pero él va a empezar punto a punto respondiendo a los cargos. Él va a decir claramente que los cargos son falsos. Punto. Que no hay evidencia, no hay razón, entonces no tienen un caso contra mí. Y después él va a explicar detalladamente en los versículos siguientes. Número 1, en versículo 11 leemos que tú sabes que he llegado solamente hace 12 días. No he pasado mucho tiempo causando problemas en las sinagogas, discutiendo con otros. No hubo tiempo para crear un tumulto grande en la ciudad o causar problemas. Entonces, y también el resto del libro de Hechos también enfatiza y respalda la idea que Pablo no es la causa de los tumultos, sino otras personas, tal como en Éfeso fue Demetrio y en otras ocasiones en Tesalónica fue los líderes judíos. Siempre esta cuestión de que otros están causando tumultos y Pablo no. Bueno, también él subió al templo para adorar y celebrar Pentecostés. Entonces, él está diciendo, mira, yo vine aquí para ser un buen judío. Estoy llegando al tiempo de la celebración de Pentecostés y entré al templo para adorar a Dios. Entonces, es un Dios mostrando su piedad típica. También en versículo 12, no hice disturbio, otras repitiendo el hecho que no entré, no está peleando. Eso simplemente es acusaciones que no tienen fundación. También en versículos 13 y 18, él va a repetir que no hay testigos ni evidencia. En particular, él menciona los de Asia. Ellos no aún vinieron a este día en corte. Y ellos son los que iniciaron todo este asunto. Entonces, yo imagino que ellos quedaron por no ser culpables ellos de causar un tumulto, pero ellos no llegaron. Y entonces él repite, no hay ningún tipo de evidencia ni testigos. También versículo 17, él dijo al opuesto, yo vine a mi pueblo llevando donaciones, llevando dinero para beneficiar al pueblo judío. Otra vez mostrando su buen carácter, benevolente, que es benevolente. Entonces Pablo está respondiendo, hey, yo soy un hombre bueno, tratando de apoyar al pueblo de Israel. No estoy tratando de causar ningún problema. De hecho, en versículo 18, él me dice, aún yo me purifiqué como un buen judío, no hice nada mal. Entonces, él va a responder claramente en cuanto a la cargo de causar tumultos, no lo hice. También profanar el templo, no lo hice, no hice nada de eso. Estuve puro y también no hay evidencia en mi contra. Pero al otro lado, y saltamos un par de versículos, en versículos 14, pero él va así decir, sí, soy culpable de pertenecer a ese camino, ese grupo que ellos nombran una secta de los nazarenos, pero es un camino que conecta con Dios. Y yo creo en la resurrección. Y un punto muy importante con eso que Pablo va a hacer aquí y también otra vez en capítulo 25 y 26 y en otras ocasiones también, él se conecta el movimiento del cristianismo con el Antiguo Testamento. Él va a decir aquí, tal como proclamaron la ley y las profetas,
estoy simplemente creyendo en lo que dice el Antiguo Testamento. Otro es siendo un buen judío, pero con la esperanza de la resurrección. Y él va a repetir lo que él dijo ante el Sanedrín, en capítulo 23, que él se puso de pie y habló de la resurrección. Y otra vez, ese tema será central. La resurrección de Jesucristo. Va a haber visto aquí también en su presentación antes de Festo y Agripa, sería también el centro de su mensaje. Eso es típico. Pablo siempre está hablando de la resurrección. También nosotros debemos, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí está finalizando, conectando el camino con promesas y enseñanzas del Antiguo Testamento. Otra vez, respondiendo en cierta forma, tal vez del cargo que está iniciando una religión nueva ilícita. Él dice, no, yo simplemente pertenezco a lo que Dios había hecho por muchos años. No estoy creando nada nuevo. Entonces, para concluir, en versículo 22, Félix va a decir, bueno, ya, basta. Él va a suspender el juicio. Y él dice, voy a esperar al tribuno para llegar, pero esencialmente está postergando todo. Y entonces, realmente, amigos, el caso de Pablo debe haber sido rechazado completamente. No hubo ninguna base y no hubo evidencia, no hubo testigos. Todo es falso. Y Félix lo sabía. Y se ve eso porque en los versículos siguientes vamos a ver que Félix, aunque lo puso preso, él le dio cierto privilegio de recibir visitantes para atenderlo, para interactuar con él. Y él mismo está pidiendo a Pablo a venir a visitarlo. Si uno está causando problemas en el reino del Imperio Romano, no vas a invitarlo a visitar al gobernador. Eso no sería sabio. Entonces, aún el mismo Félix sabía, eso es pura mentira. Entonces, lamentablemente, Félix, por ser un hombre no muy bueno, él quería aprovechar la situación de acomodar a los judíos y a la vez tal vez ganar dinero. Entonces, él está hablando con Pablo y Pablo está predicándole el evangelio todavía, tratando de ganar a un Félix. Lamentablemente, no parece que él aceptó el mensaje. Entonces, Pablo va a quedarse aquí, como hemos mencionado antes, dentro del palacio o praetorio de Herodes. Y aquí tengo también el mapa o el dibujo de la región del Aire. Aquí es otra foto que yo tomé del mismo lugar. Yo estoy sentado aquí y estoy tomando la foto y es probablemente de entre 50 metros cuadrados. Pablo estuvo preso en esta parte y tal vez está aquí atrás de mí o aquí enfrente de mí lo que estoy viendo en esta foto. No sabemos exactamente, pero dentro de 50 metros estuvo Pablo definitivamente en Cesarea. Entonces, con eso, leemos en versículo 24 a 27 que Pablo está en la cárcel esperando y esperando de ser librado. Y como mencionamos, Félix mandaba a llamar a Pablo y lo escuchaba. Y es interesante que pensando en el hecho de que Félix había robado Drusila de su esposo. Entonces dice que él está hablando sobre el dominio propio y de cosas así. Es apropiado. Entonces Pablo no tenía temor de hablar honestamente, francamente, ante cualquier persona, decirles la verdad. Entonces, tal como es Pablo, desde el principio hasta el fin, él va a enseñar la verdad siempre y sin duda y sin temor. Bueno, entonces sabemos que otra vez Félix está esperando que Pablo le ofreciera dinero y Pablo no va a hacer. Y tal vez eso es tal vez en conexión porque Pablo había llevado dinero al pueblo. Tal vez Félix está pensando, él tiene mucho dinero por colectar, hacer esa colección. Tal vez él tiene conexiones que él puede pasar algo a mí. Bueno, Pablo no sería, no va a cumplir con eso, lamentablemente. Y eso resulta en el hecho de que Pablo se queda preso por 2 largos años. A veces pasamos por ese versículo porque es muy cortito, pero imagínate, siendo preso por un tiempo prolongado. Es posible que es más que todo que partes de 2 largos años, realmente, más probablemente, si consideramos
el tiempo, la línea de tiempo, muy probablemente es parte del año 58 y parte del año 59, pero no completamente 2 años por razones de cómo cuadro con el resto de la línea de tiempo. Pero, sin embargo, él estuvo preso por 2 años o por lo menos 1 año y medio. Es mucho tiempo. Y que él está tratando de seguir siendo eficaz y trabajar, servir al Señor, pero es difícil. Entonces, terminamos el capítulo 24 con Pablo en la cárcel o en el preterio en Cesarea, esperando su juicio, interactuando con el gobernador y tal vez interactuando con sus amigos. Y creo, en mi opinión, no está en el texto, pero yo creo que mientras que Lucas no se menciona aquí hasta el capítulo 27, que muy probablemente Lucas aprovechaba ese tiempo para colectar datos. Tal vez él está en Jerusalén, en Judea y también en Cesarea, conversando con individuos, tratando de ver, hey, ¿qué pasó en ese lugar? Tal vez aún visitando Galilea y visitando la casa de Pedro en Capernaum. No sabemos. Yo imagino que tal cosa está pasando, que Lucas aprovecha este tiempo para interactuar con fuentes, colectar datos para que él pueda escribir su evangelio. ¿Quién sabe? Es mi opinión. Pero lo que sí está pasando es que Pablo está esperando su día en corte. Está esperando sin idea de lo que va a pasar. Solamente él sabe que eventualmente él irá a Roma. No sabía cómo, pero él sabe eso por medio de la profecía que él había recibido antes. Bueno, amigos, entonces, lo que creo que podemos ver en eso para nosotros es que sí o sí tenemos que decir la verdad a los que están alrededor de nosotros. Y también tenemos que seguir siendo justo, fiel, honesto y proclamando la resurrección, tal como Pablo en cualquier situación. Entonces, vamos a continuar en capítulo 25 en el video siguiente.